dar inicio a nuestro ciclo de conferencias titulado Descifrando la práctica odontológica en la era COVID. Hemos logrado tener varias conferencias listas para transmitirlas a través de nuestra página oficial de Facebook. Tenemos con nosotros al doctor Ricardo Martínez Rieder, director de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nuestra máxima casa de estudios, quien nos va a dirigir en estos momentos unas palabras para después proceder a la primera de las conferencias de nuestro ciclo. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Luis Octavio. No tengo más que pues felicitarlos a todo el grupo de trabajo que ustedes de manera muy entusiasta y de manera, pues bueno, vamos a decir que muy oportuna, realicen este tipo de curso, este tipo de eventos. Cuando me pidieron que comentara algo de esto, pues yo inmediatamente me vino a la mente que ante el sorpresivo, vamos a decir, advenimiento o la sorpresiva aparición del SARS-CoV-2, pues bueno, hubo diferentes tipos de reacciones en la comunidad académica, ¿no? Y también en la comunidad de la salud y también en las personas, vamos a decir, que no están involucradas en estos rubros. Y hubo desde una sensación de tristeza, hubo pánico, hubo también en algunos de ellos, bueno, pues la curiosidad de ver qué estaba sucediendo, y hubo una cierta parálisis también en el mundo. Y nosotros la vimos pues desde que hubo suspensión de una gran cantidad de actividades. Dentro de ellas, pues a la propia odontología, estomatología, pues bueno, se le dio muchísimas restricciones. La humanidad, pues a lo largo del tiempo, pues ha tenido muchos cambios, muchas, vamos a decir, etapas difíciles. Sin embargo, en este caso, este virus, este padecimiento, pues nos tomó una etapa en un momento también de cambios importantes, económicos, políticos, y algunos de ellos, pues bueno, si se fijan, pues este problema ha sido un detonante también. Y logró lo que hacía mucho no se tenía, que es el aislamiento de las personas. Pero el aislamiento ha sido físico, porque afortunadamente ahora contamos con muchas herramientas, y dentro de esas herramientas tenemos esta que estamos utilizando en este momento, y nos ha permitido al mismo tiempo de tener un aislamiento social, pero no tener, un aislamiento físico, pero también hemos tenido la oportunidad de mantenernos comunicados y de mantener cierto grado de interacción. La humanidad ha sobrevivido a muchos momentos difíciles, a muchas situaciones, y estos tiempos que son extraordinarios, pues pudiéramos decir que requieren de personas extraordinarias. Y creo que en el ámbito estomatológico, en el ámbito dental y científico, pues hay ese tipo de personas que nada más se quedan paralizadas, sino que buscar soluciones. Nuestra práctica ya no es la misma, ni creo que llegue a ser la misma ya a partir de este momento. Pero este tipo de práctica requiere preparación, requiere no solamente decir me voy a adaptar, sino vamos a adaptarnos, y como dice el título, ¿verdad?, de estos cursos, uno de ellos dice Descifrando la práctica odontológica en la era del COVID-19. Esto quiere decir que utilizando los conocimientos, la experiencia que está en la ciencia, podemos superarlo. La humanidad lo ha hecho siempre. Ha pasado hambrunas, ha pasado diferentes enfermedades, pandemias, y lo ha hecho. Y esta es una prueba de que el sentido más importante de la humanidad es la supervivencia, y que nosotros
mediante la ciencia, mediante el conocimiento lo estamos logrando. Creo que es nada más un obstáculo que nos demuestra que nosotros podemos lograr que el ser humano siga conviviendo en este mundo. Sin embargo, esta adaptación llegó para quedarse. Estos cursos tan importantes tienen la presencia, y quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros conferencistas de España, de Argentina, Costa Rica, y que también tenemos conferencistas pues, de nuestras universidades hermanas y de la propia facultad. Yo creo que fue muy pertinente esto. Estamos iniciando en algunos lugares la práctica en mayor o mayor medida, pero creo que es muy importante que este tipo de cursos se den y que tengamos a nuestra disposición, no solamente para nuestros alumnos, sino para nuestros profesores y en general, y quiero felicitar también a este grupo de profesores que organizaron esto, al doctor Amaury, al doctor Luis Octavio y a todo el cuerpo académico de diagnóstico molecular, patología, microbiología experimental odontológica, que es en ciencias y biomateriales también, este tipo de evento, porque también pensaron en que fuera abierto, que fuera totalmente sin costo y dirigido al personal de salud, y más, obviamente, enfocado al dentista o estomatólogo, quien es una de las personas más expuestas. Yo quiero felicitarlos, también quiero felicitar a todos los asistentes y agradecerles en esta primera plática a nuestro conferencista Guillermo Quindós Andrés. Sé que está saliendo de muchas o dejando a un lado muchas de sus actividades por estar con nosotros. Yo quiero agradecérselo de manera muy personal y también a nombre del señor rector, quien es médico también y ve el valor y considera, vamos a decir, la importancia de este tipo de temas. Y yo le comenté que iba a haber este tipo de actividad y les manda también a ustedes una felicitación y el mayor de los éxitos. Sin más, pues quiero nuevamente agradecerles a todos y cada uno de los profesores, a los organizadores y por otro lado a nosotros que tomaremos el curso, pues sí estar de alguna u otra manera muy, muy agradecidos con ustedes y por otro lado, pues decirles que lo vamos a ver con muchísima atención y yo quisiera ya no quitarles ya más el tiempo para este tipo de actividad, pero sí decirles que la facultad se congratula. Bienvenidos a esta parte también de promoción de este tipo de temas en la facultad y sin más les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Martínez Rieder, director de nuestra facultad. Vamos a dar paso a la conferencia del doctor Guillermo Quindós Andrés. Me voy a permitir hacer una brevísima presentación del doctor de su trayectoria. El doctor Guillermo Quindós es líder de opinión en microbiología a nivel internacional, es catedrático de microbiología en la Facultad de Enfermería y Medicina de la Universidad del País Vasco, en la ciudad de Bilbao, en España. Ha dedicado más de 30 años a la microbiología y micología médica. Ha sido presidente de la Asociación Española de Micología del año 2008 a 2016. Es autor o coautor de más de 250 artículos de investigación originales en revistas indexadas. Tiene revisiones, capítulos de libros en las áreas de microbiología y micología médica y en las enfermedades infecciosas. Colabora desde 2011 en diferentes secciones de difusión de la ciencia, como por ejemplo El Mundo Micro, del programa La Mecánica del Caracol, dirigido por una prestigiosa persona, Eva Caballero, en Radio Euskadi. Tiene 2 blogs de divulgación científica que son Microbios y Micrósfera, que también forman parte de un programa de difusión de la ciencia. Le damos la más cordial bienvenida. Es un placer presentar al doctor y me congratulo de tenerlo con nosotros
además de que es un gran investigador, una gran persona, un gran amigo. Adelante, Guillermo, por favor, tenemos toda nuestra atención en tu conferencia. Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Octavio Sánchez Vargas. Buenos días a todos. La verdad es que para mí es un gran placer y todo un honor estar con vosotros. Voy a tutearos si nos molesta. Y la verdad es que, en primer lugar, quiero agradecer pues, prácticamente a la Facultad de Estomatología en Pleno de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y especialmente al cuerpo académico, porque realmente yo creo que esto que se está organizando, digamos, como ciclo de conferencias, con personas que yo creo que pueden aportar bastante, digamos, conocimiento, y desde luego pues yo sería casi podríamos decir el menos indicado de compartir este elenco, pues yo creo que es un esfuerzo importante y que realmente va a suponer pues de alguna forma un añadido pues prácticamente podríamos decir tanto a la formación de grado como de posgrado de vuestra facultad en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. La verdad es que cuando el doctor Sánchez Vargas, para mí Octavio, porque le considero un amigo, además hemos compartido colaboración en trabajos de investigación diferentes y por suerte pues yo creo que ambos hemos estado contentos de conocernos y de ser amigos, ¿no? Pues me gustaría más o menos abordar esta charla pues un poco desde el punto de vista en el que podría ser algo de utilidad mi contribución, ¿no? Y es la parte por un lado diagnóstica de esta enfermedad tan, digamos, desapacible y que nos está causando tanto daño como es la COVID-19, y por otro también hablar un poco de prevención. Nosotros en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología pues estamos sobre todo enfocados al diagnóstico y a la evaluación hasta cierto punto de las medidas preventivas de las enfermedades infecciosas, y bueno, pues este es un tema que realmente nos preocupa, ¿no? Y sobre todo en el caso que estamos viviendo actualmente. Yo creo que por más que nada efectos prácticos, lo que voy a hacer es hablar de estos dos componentes, el diagnóstico y el preventivo, y después, pues, si lo consideran oportuno, lo consideráis oportuno, pues tendremos un coloquio que podrá durar pues, más o menos el tiempo que consideréis más o menos oportuno, y siempre y cuando pues, no vaya a cansaros demasiado con esta plática, ¿no? con esta charla. Bien, vamos a ver exactamente. Lo primero que quería decir es que lo que está ocurriendo en estos momentos en México y lo que está ocurriendo en España, pues podríamos considerar que es una situación bastante grave, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista, vamos a decir, sanitario. Esta mañana, por ejemplo, veía y leía esta noticia aparecida en el New York Times y me sorprendía, pues hasta cierto punto, pues este titular, ¿no? Que realmente esta pandemia, que para muchos pues, se la consideraba como algo muy parecido a una pequeña gripe o a un pequeño resfriado, pues ya ha causado más de 1 millón de muertos. Hay, yo creo que en estos momentos, 33 millones de personas infectadas que conozcamos, que probablemente serán bastantes más, porque realmente las pruebas diagnósticas se van realizando pues según vamos teniendo capacidad para hacerlas, ¿no? En nuestro país pues lo pasamos muy mal al principio y solo podíamos diagnosticar realmente a aquellas personas que realmente estaban enfermas, y perdíamos pues prácticamente de esa especie como de radar diagnóstico a todos aquellos que estaban infectados pero que bien eran asintomáticos o tenían una sintomatología muy escasa, ¿no? Lo que llamamos paucisintomáticos. Y esa pérdida era un problema bastante grave. ¿Por qué? Pues porque permitía que se mantuviese la transmisión dentro de nuestra comunidad y que cada vez hubiese más personas infectadas, y que cuando realmente se veían afectadas personas vulnerables, pues aumentase la gravedad, se nos colapsaran realmente la asistencia hospitalaria y tuviésemos lo que aquí llamamos unidades de cuidados intensivos. En otros lugares pues tienen otros nombres, unidad de vigilancia intensiva o cosas similares,
pues las tuviésemos realmente colapsadas. Y evidentemente cuando un sistema de asistencia sanitaria colapsa, pues hay muchas personas que por una razón u otra pues van a desarrollar cuadros graves que no se van a poder de alguna forma atender adecuadamente, y eso implica pues una mayor morbilidad y una mayor mortalidad, ¿verdad? Bien, de todas formas, una de las cosas que me gustaría comentar es que los coronavirus llevan mucho tiempo con nosotros. Realmente, como veis en esta imagen de una publicación reciente en la revista Forbes, hay una historia secreta, podemos decir, de los coronavirus, y es un poco el decir que realmente los coronavirus nos han estado causando enfermedades, tanto a nosotros como muchos de nuestros animales domésticos, bien perros, gatos, otros, pero enfermedades que han sido habitualmente leves. Y en la mayor parte de los casos, o era lo que llamamos resfrío en vuestro caso, o resfriado común, como solemos comentar aquí, en otras ocasiones cuadros más bien de tipo digestivo, que pueden ir acompañados o no de diarrea, y en el caso incluso de los animales, sobre todo de los gatos y de los perros, pues en ocasiones provocaba cuadros graves que podía matarlos. En el caso de las personas, estas infecciones por coronavirus eran sobre todo en niños y en personas jóvenes, y era muy difícil observar casos graves, a veces había alguna neumonía, y extraordinario que se produjera algún caso, vamos a decir, mortal. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es un poco los coronavirus humanos, aquellos que realmente se asocian con una patología que nos afecta, ¿no? Y los he dividido, si podéis ver en la parte de la izquierda, pues en dos grandes grupos, estacionales y epidémicos. Los estacionales serían un poco esos que comentaba antes, ¿no? Que casualmente parece que están con nosotros pues prácticamente desde que empezamos a asentarnos en ciudades, más o menos por la época del Neolítico. Y realmente podríamos decir que son los que ocasionan cuadros muy leves habitualmente. He puesto un color azul este que veis aquí, la H pues nos hablaría de humano, CoV de coronavirus, y en este caso pues un nombre 229E que indica un poco el momento del aislamiento y la clave que se le dio. Pues podríamos decir que estos llevan con nosotros desde el momento que más o menos se describieron, que fue más o menos en los años 50 del siglo pasado. Por contra, tenemos otros tres que llamamos epidémicos. Estos tres epidémicos, curiosamente, los hemos conocido en este siglo XXI. La verdad es que son bastante diferentes en el comportamiento médico, a lo que son los estacionales. En este caso, han tenido nombres que están relacionados un poco con la sintomatología y con el cuadro clínico que producían. El primero que tuvimos es este que se llama SARS-CoV, que es un poco pues, el antecesor o el pariente, digamos, más cercano del que nos está causando daño actualmente. Y lo que se vio es que allá por los años 2002-2003, en China, surgió pues, un cuadro que era de tipo respiratorio, que causaba un cuadro, vamos a decir, grave y agudo, y que de alguna manera se le llamó así, coronavirus, que causaba un síndrome respiratorio agudo y severo, que traducido al castellano sería grave. Bien, curiosamente, esta epidemia pues realmente se transformó en una pandemia, aunque provocó relativamente pocos casos, pero la mortalidad era bastante alta. Más o menos una persona de cada 10 de las que infectaba, digamos que desarrollaba un cuadro tan grave que fallecía. Curiosamente, a pesar de todas las alarmas que se encendieron en todo el planeta, este SARS, este síndrome respiratorio agudo y grave, pues prácticamente desapareció en muy poco tiempo. Años después, allá por los años 2012, 2013, por ahí más o menos, no recuerdo bien la fecha, empezamos a observar otros cuadros causados por coronavirus, en este caso también por un coronavirus que tiene esa capacidad de provocar epidemias no estacionales. El nombre que se le dio también se le llamó pues, coronavirus asociado a un síndrome respiratorio, aunque en este caso fue bastante más curioso porque los casos, en vez de localizarse en los lugares habituales de donde procede la mayor parte de la zoonosis, como puede ser, por ejemplo, China u otros países cercanos de Asia,
los cuadros se empezaron a ver sobre todo en la península arábiga. Y a diferencia de lo que había sido el SARS, que se le asoció pues, con unos animales bastante curiosos, como son las civetas de las palmeras y otros animales muy parecidos, aquí eran animales, más bien vamos a decir domésticos, entre comillas, como son los dromedarios o los camellos, los que eran capaces de transmitir esta enfermedad a las personas, ¿no? En este caso, el número de personas infectadas fue muchísimo menor, pero se observaba una cosa bastante grave, y es que 4 de cada 10 personas, más o menos, de las que adquirían la infección, desarrollaban un cuadro tan grave que causaba su muerte, su fallecimiento. Es decir, que tenemos un antecedente de 2 virus o coronavirus epidémicos que son bastante agresivos. Y por último, pues todos sabemos más o menos la historia del nuevo coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, que está causando lo que llamamos la enfermedad asociada o COVID-19. En el caso de esta enfermedad, COVID-19 también es un síndrome respiratorio agudo grave, aunque también sabemos que el cuadro es bastante más global, es decir, puede causar alteraciones en prácticamente cualquier órgano, y también digamos que el epicentro, más o menos por diciembre, aunque no lo tenemos todavía muy claro, pues parece que todo apunta en las publicaciones a que fue a primeros de diciembre, pues en una zona muy concreta de China, en una zona, vamos a decir, relacionada con un mercado donde de alguna forma vendían también animales vivos, pues se produjo la aparición, o más que aparición, la constatación de que se estaba produciendo una nueva zoonosis que tenía una causa pues también en un coronavirus que, a diferencia de los anteriores, parecía tener una menor mortalidad, pero era bastante más transmisible. Sobre el 11 de marzo, si os acordáis, pues la ONU más o menos, la Organización Mundial de Salud, pues más o menos dijo que estábamos ante una crisis pandémica y tomó hasta cierto punto pues las medidas y los consejos adecuados para que en los diferentes países se hiciese lo posible por limitar el efecto tan dramático que estaba causando esta infección, ¿verdad? Nosotros también tuvimos sobre esa fecha, sobre el 11 de marzo y días posteriores, pues el número de casos, vamos a decir, aumentando de una forma vertiginosa, casi exponencial, y las peores semanas para nosotros en España, pues fueron sobre todo las últimas semanas de marzo y las primeras de abril. Es donde alcanzamos un pico, pero realmente no sabemos en esas fechas en concreto el número de personas que fueron infectadas, ni tampoco sabemos con certeza, pues vamos a decir, si hubo un porcentaje alto de la población que padeció infecciones leves, porque realmente solo tenemos números y no tan claros como quisiéramos de las personas hospitalizadas y de algunas de las personas que sin necesidad de hospitalización fueron diagnosticadas en base a la clínica y en base a los datos de laboratorio como pacientes que sufrían COVID-19. Bien, lo que me gustaría entonces, pues sin meterme ya en más preámbulos y recordando un poco esa característica, digamos, multiorgánica, aunque principalmente lo que más llama la atención pues es el cuadro respiratorio y el cuadro también trombótico asociado y hemorrágico asociado, digamos, a problemas de coagulación y a problemas relacionados con una respuesta inflamatoria exagerada, lo que llamamos la tormenta de citoquinas, pues me voy a meter un poco en lo que realmente es el motivo de la charla, ¿verdad? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es hablar un poco de cómo es la infección. Lo que voy a comentar un poco, pues vemos aquí en la parte de la izquierda una célula respiratoria donde vemos múltiples, como pequeñas esferitas que corresponden cada una de ellas a un virión de este coronavirus SARS-CoV-2, y en plan muy resumido, pues realmente diríamos que tenemos una entrada en nuestras células principalmente respiratorias del coronavirus del SARS-CoV-2 a través de una puerta de entrada que es el receptor que llamamos la enzima convertasa de la angiotensina número 2, aunque aquí pues hay otras proteínas como la furina y como alguna otra, digamos, convertasa que facilitan la entrada, y realmente a esta especie de cerradura que es el punto de entrada que decimos que es este receptor AC2,
pues tendríamos una llave en el virus que es básicamente la llamada proteína S. Una vez que se ha producido esta unión, pues prácticamente podríamos decir que se internaliza el virus, va a perder esa envuelta que tiene externa, va a perder también esa cápside proteica y lo que se va a liberar es una, vamos a decir, cadena de ese ARN, que es realmente la dotación genética que tiene este virus, ese ARN que va a servir hasta cierto punto para ser una especie pues, de molde para formar un ARN mensajero y posteriormente que se produzca una información suficiente con ese ARN mensajero para sintetizar diferentes proteínas que van de nuevo a formar esa estructura de cápside en números elevados para incluir en su interior un número alto de ARNs nuevos que posteriormente dará lugar a nuevos viriones que se liberarán y que permitirán que infecte a otras células. Bien, lo que vemos en esta siguiente diapositiva, que me interesa más que nada para luego explicar un poco el tema relacionado con lo que es el desarrollo de vacunas, pues tendríamos que decir que las diferentes partes del virus, sobre todo cuando es ingerido por las células que se llaman presentadoras. ¿Cuál es esto? Quiz. What type of non is? ¿Qué tipo de...? ¿Es una persona, un animal? Bien, se está metiendo algún sonido, perdonad. Por favor, les pedimos, las personas que están conectadas en Zoom, si por favor apagad el micrófono. Audio, o Guillermo, si tú pudieras apagar el audio. A ver, yo creo que sí, ¿no? Que, a ver si puedo. Solo nada más. Doctora Edith. No, me parece que no me deja, ¿eh? Ya. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, seguimos. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Que quisiera también explicar un poquito lo que es el proceso por el cual, digamos, se establece posteriormente una respuesta inmunitaria frente a este coronavirus. Aquí son esenciales lo que llamamos las células presentadoras de antígenos, que básicamente son células que son capaces de fagocitar, de desestructurar a los virus que ingieren y posteriormente presentárselas a los receptores de las células realmente inmunes, ¿no? Como son principalmente las células T cooperadoras, los linfocitos T cooperadores, ¿no? O como podrían ser los linfocitos B. Realmente la célula T cooperadora es un elemento central que va a coordinar la respuesta y por un lado va a coadyuvar o a estimular la producción de anticuerpos frente a los coronavirus por los linfocitos B que se hayan activado contra este coronavirus, sobre todo contra una parte del mismo, que es realmente donde se van a producir más, digamos, una mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, que es esa proteína que llamábamos S o de la espícula del coronavirus, que eso va a servir hasta cierto punto para bloquear a los coronavirus e impedir que estos nuevos viriones que se han formado durante la infección sigan infectando a nuevas células. Por otro lado, también tenemos células con capacidad citotóxica. Aquí están representadas las células T citotóxicas, pero habría otras como las NKs, habría otras que dependen en su acción tóxica pues, de la presencia también de anticuerpos rodeando los antígenos víricos en las células infectadas que van a permitir, controlando, provocando una destrucción celular de las células infectadas, pues controlarían hasta cierto punto la infección y ayudarían a que se produjese una curación que la mayor parte de las personas, cuando el caso, digamos, la evolución de la enfermedad es, vamos a decir, leve o moderadamente leve, pues llevaría como unas 2 semanas. Los casos graves, pues evidentemente llevarían una evolución bastante más larga. Y una cosa muy importante es lo que vemos en la parte de abajo, que es que tanto los linfocitos T cooperadores como las células o los linfocitos B o los T citotóxicos específicos contra este SARS-CoV-2, pues van a dar lugar también a que haya una serie de células, digamos, de memoria. Esto, de todas formas, no sabemos muy bien cuál es la duración real de estas células
B y T de memoria frente al coronavirus. Todavía no se sabe con certeza cuánto tiempo duraría la inmunidad contra este coronavirus SARS-CoV-2. Tenemos hasta cierto punto pues, esperanza de que pueda durar bastante tiempo, pero también tenemos información de las infecciones por otros coronavirus, los estacionales, con una duración de la memoria mucho más corta, de meses o incluso solo un año, aunque nos queda la esperanza que la inmunidad sea más alta porque tenemos datos, por ejemplo, en infecciones en primates o también, por ejemplo, en aquellas personas infectadas con el SARS-CoV-1, que algunas siguen manteniendo o incluso tienen una inmunidad cruzada frente a este, digamos, SARS-CoV-2. Es decir, que por un lado estamos esperanzados, pero no tenemos todavía datos para saber realmente cuánto va a ser la duración de esta inmunidad. Bien, basándonos un poco en lo que hemos comentado antes de cómo es la infección, digamos que tenemos realmente en estos momentos pues, a nuestra disposición básicamente 3 tipos de pruebas que permiten diagnosticar la infección. Es decir, cuando tenemos una sospecha de que una persona está infectada, bien porque presenta una sintomatología compatible con la COVID-19, bien porque aunque esté asintomático haya estado en contacto con una persona enferma, un contacto estrecho. Aquí solemos decir que hace falta haber estado pues, más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia y sin usar mascarilla como un factor para determinar cuándo es un contacto estrecho, y habitualmente solemos también tener en cuenta el tiempo que hace que sea diagnosticado a esa persona. Habitualmente suele ser o considerarse que has estado en contacto con esa persona bien cuando estaba enfermo o en las 48 horas antes de haberle realizado el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos básicamente 3 tipos de pruebas. Una, que es una prueba de las que llamamos directa, que lo que hace es evidenciar la presencia, digamos, del virus en las muestras clínicas. ¿Cómo evidencia la presencia? Pues lo evidencia de alguna forma resaltando, amplificando la presencia del ácido nucleico de este coronavirus, que comentábamos antes que era un ácido ribonucleico, un ARN. Bien, esto es importante porque esta es una prueba directa que nos habla realmente de la presencia del virus, entre comillas. La presencia real del virus la demostraríamos mediante cultivo, pero la mayor parte de los laboratorios en mi país no hacen cultivo de este coronavirus. ¿Por qué? Pues porque se considera que es peligroso, que es de alto riesgo, y entonces no hay demasiados laboratorios a los que se les haya concedido el permiso para trabajar con cultivos. Bien, digo esto porque lo que hacemos con la PCR, que es como se detecta el ácido ribonucleico, la reacción en cadena de la polimerasa, es detectar este ARN. ¿Y por qué remarco esto? Porque muchas veces detectar el ARN no es equivalente a que la persona de la que hemos tomado la muestra en la que está el ARN siga infectada. Los datos cada vez son más abrumadores en la dirección de alguna forma, señalar que a pesar de que la infección pueda estar resuelta, hay personas, un porcentaje que es variable de personas, que siguen manteniendo restos de ARN que llamamos no contagioso en sus muestras respiratorias. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta. El diagnóstico siempre debe conllevar algún tipo de relación con la clínica o con la situación concreta del paciente. Es decir, tenemos una sospecha de que está enfermo o de que ha estado en contacto con un enfermo. Porque una vez que está enfermo y van pasando los días, aquí más o menos en los casos leves hablamos de 10 días, ya a pesar de que salga una PCR positiva, se le da hasta cierto punto el alta médica, es decir, se le considera no infectado o por lo menos no contagioso. Bien, otra de las técnicas que podemos tener también directa, que nos habla de la presencia del virus, es detectar antígenos. Lo que solemos detectar con estas pruebas de antígenos habitualmente son proteínas del virus, de este coronavirus. Muchas detectan la proteína S, pero en muchas ocasiones lo que se hace, por ejemplo, es también detectar, por ejemplo, antígenos que no son la proteína S completa, sino igual zonas de la proteína S que son hasta cierto punto muy inmunógenas. ¿Qué quiero decir con esto?
que son parte de la proteína S, que son capaces de estimular la producción de anticuerpos neutralizantes contra ellas. En estas pruebas de detección de antígeno volvemos otra vez a la misma situación que con la detección de ARN. Detectar un antígeno tiene que ser siempre una prueba que tenga que ver con la situación de sospecha, con la situación clínica del paciente. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque hay una situación muy concreta, y es que lo mismo que pasaba con el ARN, podemos encontrarnos con restos proteicos en personas que ya consideramos que no son contagiosas, y evidentemente hay que valorarlo en el contexto concreto de la situación de esa persona. Bien, el tercer grupo de pruebas que tenemos son de diagnóstico indirecto, que es la detección de anticuerpos. En este caso no detectamos la presencia de una parte del virus, es decir, no detectamos ARN, no detectamos proteínas S o trozos de la misma, sino que lo que detectamos es la respuesta de la persona frente al coronavirus. Las dos primeras son métodos de diagnóstico directo y son métodos que podemos decir que se ven en las primeras fases de la infección. La detección de anticuerpos, bien sea de clase IgM o IgG, nos hablan de otros momentos evolutivos. Habitualmente los anticuerpos de clase IgM, de inmunoglobulina M, nos habla de una fase activa. La detección de anticuerpos IgG nos puede hablar ya de un proceso de convalecencia o de recuperación, pero hay que matizar un poco también según la situación del paciente. Bien, una vez que os he comentado esto, voy a pasar a ver un poco cada una de las pruebas, dando un poco más de información. Luego, si queréis, podemos discutir sobre este tema. Bien, la primera de ellas, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué cosas me gustaría comentaros? La primera, que la reacción en cadena de la polimerasa es una prueba muy sensible y muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es capaz de saber o de darnos una muestra de cuándo una persona está enferma, es decir, que es sensible, y también darnos un negativo cuando una persona no está enferma de COVID-19. Es decir, es muy específica, pero en un contexto muy claro. ¿Cuál es el contexto claro? El contexto es que tiene que haber una prevalencia importante de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es útil cuando tenemos datos clínicos que nos indican y que nos ayudan hasta cierto punto a sospechar que una persona o es enferma o está infectada o ha tenido un contacto con una persona infectada por este coronavirus. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de hacer pruebas masivas, se habla de hacer, digamos, estudios a escalas, vamos a decir, de toda una ciudad, de toda una región, de todo un estado o de toda una nación, y eso, si la prevalencia es baja, lo único que nos va a dar es disgustos de que vamos a ver muchos falsos positivos, es decir, muchas personas que realmente no padecen la infección va a dar un positivo, y también nos vamos a encontrar con muchos falsos negativos. Tenemos que ser muy cuidadosos, es decir, el hacer pruebas, como nos dicen, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, está muy bien, pero ojo, hay que hacerlas con cabeza y orientadas, ¿no? Es decir, cuando hay un brote en una zona concreta, cuando tenemos un problema muy específico, cuando realmente tenemos unos datos como para posteriormente llevar a cabo nuestra, digamos, valoración diagnóstica. Bien, lo que se basa en la reacción en cadena de la polimerasa, pues es tomar una muestra, y aquí las muestras que suelen ser más útiles pues son las respiratorias. Probablemente las mejores, pero solo se utilizan evidentemente en personas hospitalizadas y con cuadros graves, pues pueden ser, por ejemplo, de esputo o de lavado broncoalveolar. En las personas que tienen cuadros leves, aunque estén hospitalizadas, o en aquellas que se supone que han estado en contacto estrecho con una persona infectada, pues las muestras suelen ser más bien de nasofaringe. En este caso haría falta introducir un hisopo, una especie de escobilla por las fosas nasales, pero de una forma profunda para alcanzar lo que es la nasofaringe, y a la vez pues igual tomar otra muestra por la orofaringe, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que evidentemente, dependiendo de cuál sea el tipo de muestra, tendremos una mayor eficiencia de la prueba o menor.
y si la tomamos mal, pues vamos ya mal encaminados. Es decir, que tienen que tomarla personas expertas. Por eso, como es un problema y hace falta hasta cierto punto pues, una experiencia tomando las muestras, se están haciendo pruebas con otro tipo de muestras para ver si puede hacerse una muestra o una toma de muestra más sencilla y que no haga falta hasta cierto punto que la tenga que tomar una persona con experiencia. Por ejemplo, que pudiera tomarla el propio paciente. Y se está trabajando, en este caso, y se están validando pruebas de reacción en cadena de la polimerasa utilizando saliva en vez de un frotis o una muestra nasofaringea u orofaringea o un esputo o un lavado broncoalveolar. Ya hay más o menos una validación realizada, vamos a decir, por determinadas universidades en Estados Unidos, pero digamos que se está validando, por ejemplo, en otros lugares. En nuestro país, por ejemplo, en el País Vasco o en Galicia, que es otra comunidad de España, pues en estos momentos se está validando para ver si se puede hacer, pues, de alguna forma que muchas personas que han estado en contacto con enfermos o muchas personas que se sienten enfermas, pues puedan mandar una muestra de saliva y hacer una PCR en los hospitales y de esa forma, pues hasta cierto punto, ahorrar pasos, rebajar un poco la carga, digamos, de trabajo laboral que tiene el personal sanitario y poder dar una digamos, validación o una valoración de si es positivo o negativo lo antes posible. Entonces, ¿en qué consiste posteriormente la prueba? Pues hace falta un líquido de extracción que permita de la muestra obtener el ARN. Este líquido de extracción suele ser también un líquido que de alguna forma inactiva el virus porque estas muestras las consideramos altamente contagiosas y esa cadena sencilla de ARN, pues mediante una, digamos, transcriptasa, mediante una polimerasa, en este caso, que permita pasar de ARN a ADN, pues lo que haríamos sería posteriormente hacer una PCR más o menos como cualquier otra, después de hacer la autotranscripción y conseguir que a partir de una copia podamos obtener muchas y a partir de un umbral considerar que la prueba es positiva. Aquí tenéis un poco pues cómo funcionan los test. Esto pues después se lo pasaré en formato PDF al doctor Sánchez Vargas, por si alguno lo queréis o si lo quiere colar en algún sitio para que tengáis acceso, pero básicamente consistiría en eso, ¿no? En a partir de muy pocas copias, pues me parece que las técnicas que utilizamos aquí permiten detectar, o sea, el umbral es tan bajo como una copia de ARN por microlitro, es decir, que realmente es una técnica muy sensible y evidentemente pues la valoración tiene que ser realizada posteriormente por expertos para no cometer errores de considerar pues, a una persona positiva cuando no lo es o en momentos de la enfermedad en los que ya pues, la persona está curada y en lo que presenta la positividad cuando es débil pues probablemente no tenga nada que ver con la contagiosidad. Bien, lo que os comentaba antes de la prueba con saliva, aquí realmente no haría falta ese líquido que permite la extracción del ARN y que permite también hasta cierto punto la inactivación del virus. Lo que se haría realmente, en este caso, sería utilizar una proteinasa. Lo que se haría sería calentar también esa muestra de la saliva y posteriormente, después de inactivar por calor esta saliva, pues se haría realmente una PCR que no os lo he comentado al principio, pero que habitualmente se hace por lo menos amplificando dos genes importantes. Aquí habitualmente se suele utilizar uno que tiene que ver con una polimerasa, digamos ARN dependiente del ARN del coronavirus y en muchas ocasiones se utiliza o bien el gen de la nucleocápside, que es un gen que está hasta cierto punto codifica para una proteína de la nucleocápside, o bien el gen de la proteína S. Depende un poco de cuál sea la marca comercial, de cuál sea, digamos, la que se está utilizando, que se use una u otra. Bien. Por otra parte, habíamos comentado que teníamos otra prueba que hasta cierto punto es diferente a esta, ¿no? Esta es una prueba directa, es una prueba que tenemos la posibilidad de hacerla en unos casos solo en media hora, tenemos diferentes aproximaciones comerciales, pero lo más habitual que hacemos aquí es pues, que tarde entre
la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, la validación y cosas similares que se tardan unas 3 o 4 horas. En el País Vasco estamos dando los resultados, pues más o menos, desde que se toma la muestra hasta que se habla con el paciente y se le dice si es positivo o negativo, pues entre 18 y 24 horas si la persona no está hospitalizada y unas 6 horas, entre 4 y 6, si está hospitalizada. Aunque en el caso de las personas que están en la unidad de cuidados intensivos, utilizamos algunas pruebas comerciales que permiten prácticamente en los 45-50 minutos tener un resultado. Lo que pasa es que el presupuesto no da para hacer esa prueba a todo el mundo, es decir, es realmente cara y tenemos una situación en que los servicios de microbiología clínica están realizando, pues nosotros somos 2 millones, más o menos 700.000 personas, pues hacen como entre 10.000 y 12.000 pruebas diarias, con lo cual pues os podéis imaginar que tenemos prácticamente a todos los microbiólogos pues colapsados, es decir, hacen guardias de 24 horas pues bastantes personas de cada equipo y realmente pues hay unos que están dedicados al trabajo habitual relacionado con otras enfermedades infecciosas y un número importante está dedicado justo pues prácticamente a hacer diagnóstico de COVID. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en estos momentos pues estamos validando y ya está prácticamente a punto de empezar a utilizarse otra prueba directa que es mucho más sencilla y a qué lo vamos a negar también mucho más barata. Es esta que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, que es una prueba de las que llamamos de detección de antígenos. Básicamente hay 2 pruebas comerciales que se están usando, no voy a decir los nombres, aunque ahí pues está puesta, pero bueno, como si no lo viéramos, y que realmente lo que hacen es utilizar también una muestra que se toma con ese hisopo, con esa torunda de la zona nasofaríngea. Se está intentando validar aquí también con saliva, pero todavía no está validado, solo está validado con, digamos, una muestra nasofaríngea. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Hay que utilizar un reactivo de extracción, de neutralización del virus, porque se considera potencialmente contagioso, y lo que se hace es, pues en esta especie de cubículo, echar un volumen de la muestra que te indica, digamos, pues el proveedor, y lo que ocurre es que básicamente hay un control, veis que aquí hay como 2 bandas, una es la de control, la otra es la que llamamos de test, y aquí tenemos una prueba negativa y aquí una prueba positiva, es decir, el control tiene que dar positivo para saber que la prueba está bien realizada y luego tiene que haber una segunda banda si realmente detectamos antígenos digamos, del coronavirus en esa persona. Lo que hace habitualmente detectar esto, es decir, proteína S, proteína de la espícula, y se utilizan anticuerpos habitualmente contra 2 partes, contra lo que es la espícula total y contra una zona que hasta cierto punto es, digamos, muy inmunógena, muy inductora de anticuerpos. ¿Qué ocurre con estas pruebas? Pues he comentado antes que son, digamos, cuestan menos, ¿no? Son más baratas que las PCRs. Y a diferencia de las PCRs, también son más rápidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que básicamente esta prueba se puede realizar, la de los antígenos, se puede realizar pues más o menos en de 15 a 30 minutos. ¿Cuál es el problema actual? Pues el problema actual es que esta prueba la tiene que hacer también una persona en un centro sanitario, de tal manera que podamos trazar y tener los datos de todas las pruebas que se realizan. Con lo cual, digo que es un problema porque si digamos que se sobrecarga ya el trabajo con la PCR y esta prueba va encaminada a disminuir la carga de trabajo que tienen, digamos, nuestros compañeros de los laboratorios clínicos, los microbiólogos y los técnicos de laboratorio, pues tiene un problema añadido y es que es manual. Mientras que la PCR, en muchos de los casos, aquí estamos utilizando formas automatizadas y semiautomatizadas. En este caso, todavía, digamos que solo está validada la prueba manual, que es con estos kits. Esta prueba manual tiene una ventaja y es que el día de mañana va a poderse hacer en otros lugares. Por ejemplo, casi seguro se podrá hacer en la consulta vuestra de odontólogos, ¿no? Se podrá hacer en la consulta del médico de atención primaria, el médico de familia, se podrá hacer probablemente en farmacias,
se podrá hacer en otros dispensarios y esto, pues evidentemente va a, de alguna forma, quitar el colapso que tenemos en los hospitales, ¿no? Sobre todo los laboratorios de microbiología clínica. Pero una cosa importante es que también podemos esta prueba de detección de antígenos hacerla de una forma automatizada. Estoy seguro que habéis oído hablar de los enzimo-inmunoensayos, estoy seguro que habéis oído hablar de los quimio-luminoensayos, que son técnicas que permiten bien detectar antígenos o bien detectar anticuerpos. Depende de lo que pongamos, digamos, en lo que es la base de los pozos de las placas que utilizamos para estas pruebas, ¿no? Si lo que ponemos son anticuerpos específicos contra esta proteína S, lo que detectaremos serán antígenos. Si lo que ponemos son proteínas S, lo que detectaremos serán anticuerpos. Bien, pues cuando podamos utilizar enzimo-inmunoensayos o CLIAs, quimioluminoensayos, pues tendremos hasta cierto punto pues la posibilidad de hacerlo automatizado y tener una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que con estos. Porque una de las cosas que me gustaría comentaros es que la validación que se ha hecho, digamos, en nuestros hospitales en el País Vasco, nos hablan de que estas pruebas de detección de antígenos tienen una sensibilidad que está entre el 80 y el 90%. Es decir, que nos podemos dejar sin diagnosticar a enfermos. Tenemos ahí una ventana, ¿no?, que pues puede decirnos que 1 o 2 de cada 10 enfermos pues nos pueden salir una prueba, digamos, negativa. Y también tiene otro problema, y es que también puede dar lugar a positivos que sean falsos, es decir, que la especificidad tampoco es del 100%, aunque se han encontrado valores del 95%, pues estoy seguro que con el uso pues veremos que va a fluctuar. Aquí también va a influir muchísimo la prevalencia de la enfermedad. Es decir, si tenemos hasta cierto punto una prevalencia baja, pues también tendremos un problema asociado a que no vamos a tener, digamos, tantos positivos verdaderos como quisiéramos, y en cambio sí que vamos a tener un número de falsos positivos que van a ser importantes, ¿no? Bien, tenemos por último una tercera prueba, que es la que llamamos hasta cierto punto de detección de anticuerpos. En este caso, nos hace falta que la persona infectada esté produciendo anticuerpos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene que haber tenido ya un contacto de días, más bien de por lo menos un par de semanas, con el virus para empezar a desarrollar anticuerpos de clase IgM y posteriormente de clase IgG contra el virus. Es muy parecido el kit a este que vemos de los antígenos y depende, porque los hay que, por ejemplo, lo que detectan son anticuerpos totales. Hay otros que detectan por separado la IgM y la IgG, y si os fijáis un poco en la parte esta que os indico con el marcador, pues también tenemos un control que tiene que salir siempre positivo, porque si no es que hemos hecho mal la prueba, y luego se van a ir, digamos, positivizando una serie de bandas, habitualmente de color rosa o de color rojo, que nos indican un poco el tipo de anticuerpos que hay presente. Si hay una banda en el lugar, digamos, donde tiene que salir la IgM, pues nos indicaría que estamos en una fase inicial de la enfermedad. Si es en el caso de la IgG, nos habla un poco de la convalecencia, es decir, ya se está recuperando, se ha recuperado. Si tenemos ambas, pues tendríamos que ver un poco cuál es el cuadro clínico y asumir, pues básicamente, que se estaría recuperando, pero en muchos casos lo que nos obliga es hacer una prueba de antígenos o de detección de ARN para saber cuál es la situación de ese paciente. Bien, aquí veis un poco la representación de cuándo aparecen por un lado los anticuerpos y cuándo aparecen hasta cierto punto los antígenos y el ARN del virus. Si nos fijamos, por ejemplo, esta línea nos indica el momento en que hay una sintomatología y hasta cierto punto vemos que en la semana previa a la sintomatología y durante varias semanas después, pues nos podemos encontrar con la presencia de ARN, con la presencia del virus, lo que sería equivalente, por ejemplo, a la presencia de antígenos, y
a partir más o menos de los finales de la primera semana, empiezan a aparecer los anticuerpos. Por un lado los IgM, que declinan antes, desaparecen antes, y los IgGs, que se suelen mantener por durante varios meses. Bien, esta línea que vemos, por ejemplo, de color rojo, indicaría más o menos el aislamiento de virus en cultivo o algo similar que sería, por ejemplo, la detección de pues antígenos víricos. Y esta línea de color azul pues es la detección de ARN. Aquí, si os fijáis, pues han hecho una comparativa entre lo que sería una muestra nasofaringea en color azul y una muestra broncoalveolar en color más o menos magenta. Y si os fijáis, puede seguir saliendo positivo 6 semanas después de haberse infectado. Y esto pues no indica que la persona esté infectada y que siga siendo contagiosa, sino que habla más bien de que permanecen pues algunos trozos de ARN que no se han acabado de, digamos, de deteriorar o de desestructurar y asimilar. Bien, importante entonces que en los primeros momentos van a ser muy eficaces las pruebas de detección de ARN y de antígenos, y en las semanas posteriores pues van a ser mucho más eficaces las de detección de anticuerpos. Claro que si intentamos detectar anticuerpos cuando estamos pensando en una persona que es contacto estrecho y no tiene síntomas, pues nos encontraremos con que estaremos tirando el dinero y la prueba porque no habrá anticuerpos. Mientras que si estamos intentando detectar ARN o antígenos en las últimas semanas, pues nos puede dar lugar a confusiones y también estamos haciendo pruebas sin necesidad. Bien, simplemente un recordatorio, y es para comentaros que el periodo de incubación, a diferencia de otras enfermedades infecciosas respiratorias, sobre todo en las fases finales, aunque no haya síntomas, van a ser momentos en que también la persona puede infectar y ser contagiosa. Y en estos momentos cercanos al comienzo de los síntomas, esos, digamos, momentos en los cuales estamos en un periodo en el cual se empieza a desarrollar la sintomatología, pues vamos a tener también la posibilidad de que las personas contagien a otras, y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y es una de las cosas por las cuales, pues en lugares como puede ser el nuestro, en España, pues sea obligatorio el uso de mascarilla cuando estamos en la calle o cuando estamos en lugares donde hay más personas, ¿no? Que no son las de lo que llamamos nosotros nuestra burbuja familiar o nuestro nicho familiar. Bien, otra cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que esta parte prodrómica es también contagiosa, ¿no? Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y otra cosa muy importante, que muchas de las personas infectadas no van a desarrollar un periodo sintomático. Entonces, en este caso, las personas que no son sintomáticas, en mi país, tenemos, si da positiva una de las pruebas de antígeno o de ARN, las tenemos en cuarentena durante 10 días. Y después de esos 10 días consideramos que ya no son contagiosas. Alguna podría serlo, pero la gran mayoría, más del 95%, no lo serían. Bien, aquí también tenemos que hay posibilidades de detectar antígenos, detectar ARN o detectar anticuerpos muy variables según cómo sea la situación clínica del paciente o de la persona. Porque si la persona está asintomática, pues probablemente va a haber un periodo más corto en el cual podemos detectar ARN y podemos detectar antígenos, ¿no? Y probablemente también habrá un periodo hasta cierto punto más corto en que haya unas concentraciones elevadas de anticuerpos detectables. Depende de qué técnica usemos. Si es una rápida, de 15 minutos, pues tendremos menos sensibilidad técnica, mientras que si es un enzimo inmunoensayo, un ELISA o un CLIA, pues probablemente detectemos durante más tiempo anticuerpos. En los casos leves, digamos que el tiempo en que se detectan antígenos y ARN también es más largo. Y en aquellas personas hospitalizadas en unidades de críticos o de cuidados intensivos, pues podemos decir que durante muchísimas semanas va a estar presente el ARN vírico y van a ser potencialmente contagiosos. Bien, aquí tenemos también un poco la dinámica de la carga viral. Aquí os fijáis que tenemos en logaritmos el número de copias de ARN. Habitualmente se pone un corte, estaría como en las 100.000 copias por mililitro más o menos, aunque esto
varía según la técnica, pues digamos que son en las primeras, digamos, semanas o los primeros días cuando tenemos más probabilidades de que sean positivas y nos indican un poco también pues, la posibilidad de contagiosidad, ¿no? Si veis en la parte de arriba, las personas críticas tienen una probabilidad de transmisión muy alta durante muchos días. Bien, aquí es una tabla un poco de interpretación sencilla de cada una de las pruebas, pero una cosa importante es que siempre se debe tener en cuenta cuál es el estado clínico del paciente. Esto, como os he comentado, pues luego en el PDF que le pase al doctor Sánchez Vargas, pues lo tendréis, y me voy a meter un poco con una serie de algoritmos que son los que utilizamos más o menos aquí. Es la persona que tiene sintomatología compatible con COVID, que no ha tenido evidentemente ya un diagnóstico en los meses previos, en los 3 meses anteriores, porque si no, no se le llevaría a cabo un diagnóstico, se consideraría que ya ha pasado la evolución y que, digamos, la enfermedad y que probablemente esté con un cuadro de cualquier otro tipo, pues digamos que se hacen diferentes tipos de pruebas. Antes lo que hacíamos básicamente es, si una persona tenía síntomas, pero estaba, vamos a decir, pues prácticamente con una sintomatología muy escasa y considerábamos que no había que hospitalizarla, pues lo que se hacía era una PCR y realmente con esa prueba de PCR, que es un poco lo que vemos aquí, si salía positiva, pues confirmaba que estaba infectada, si salía negativo descartábamos el diagnóstico, pero eso sí, si había estado en un contacto estrecho con un enfermo, pues le manteníamos en cuarentena. Antes 14 días, a partir del contacto o a partir de la prueba, ahora 10 días. En estos momentos lo que se hace es empezar a meter las pruebas de detección rápida de antígenos. ¿Qué se hace habitualmente? Pues se hace esta prueba rápida y lo mismo, si es negativo se descarta el diagnóstico y si es positivo pues se confirma. Hay una situación que a veces tendríamos que avisarlo, ¿no? Que es qué ocurre cuando a pesar de habernos salido negativo seguimos teniendo una gran sospecha de que la sintomatología es compatible con COVID. Pues aquí, evidentemente, lo que haríamos sería hacer una PCR. Pero la mayor parte de las veces, con hacer el antígeno, nos serviría y daríamos como confirmado o como desechada la situación, digamos, sanitaria de esa persona. Bien, en el caso de los centros sanitarios, es decir, cuando las personas se considera que están en un estado de gravedad moderada o alta, y también en los trabajadores, en el personal sanitario, aquí podríamos incluir evidentemente a cualquiera de vosotros que estáis trabajando en una consulta, pues se le hace una prueba rápida de antígenos en el caso de los trabajadores y en el caso de los ingresados con una sintomatología importante, pues se les hace una PCR. Fijaos que pone esofaringeo, es a la espera de validar si la saliva va a darnos el mismo rendimiento. Y aquí lo mismo, ¿no? Si sale negativo, pues evidentemente podemos hacer 2 cosas. Si aún así estamos con la sensación de que es un negativo que no nos convence por la sintomatología, hacer una PCR. Si la sintomatología puede ser pues escasa y no sospechamos, después de haber salido negativo los antígenos, que pueda ser COVID, pues descartamos. Y en los pacientes, pues digamos que en vez de hacer una prueba de antígenos solo, pues podemos hacer o antígenos o hacer PCR. Pero os fijáis que en el personal sanitario, habitualmente la primera prueba es la de antígenos. Y solo en el caso de que dé negativo y haya una sospecha clínica importante, pasamos a hacer, pues digamos, esa PCR. Bien, ¿qué ocurre cuando una persona no es sintomática, pero ha tenido un contacto estrecho? Eso sí, que no se le haya hecho una PCR o no se le haya hecho una detección de IgGs y que haya sido positiva en los 3 meses anteriores. Pues aquí hacemos otra vez un poco lo mismo, ¿no? Miramos a ver si la persona está trabajando en un centro sanitario o de alguna forma, digamos, está
en observación en un centro sociosanitario. Y aquí otra vez volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, si es un personal de un centro sanitario, hacemos detección de antígenos o hacemos detección de PCR. Y únicamente podríamos decir que en el caso de positivo, pues daríamos hasta cierto punto con la indicación de hacer hasta cierto punto pues esa especie de descarte o de confirmación. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que casi siempre con las personas a las que hemos hecho una valoración y trabajan como personal sanitario y es un contacto estrecho, si el antígeno no nos sale positivo, intentamos de alguna manera que se haga una PCR para saber qué vamos a hacer posteriormente, ¿no? Y esa PCR nos va a indicar un poco cuál va a ser, digamos, la actitud. Si acabamos con la cuarentena o si al final continuamos con la misma. Bien, en el caso del ámbito comunitario, pues vamos a hacer un poco pues algo más sencillo, es decir, utilizar la prueba de detección de antígenos y en base a esta pues vamos a hacer pues una decisión. Si sale positivo, pues tenemos en cuenta que confirmamos el diagnóstico y si sale negativo, pues lo que hacemos habitualmente pues es mantenerle durante 10 días y posteriormente acabar, digamos, con la cuarentena si realmente lleva una serie de días suficientes y si no, pues mantenerla hasta los 10 días. Bien. Una cosa simplemente me gustaría recalcar antes de pasar a otra parte de la charla, y es lo que llamamos el problema del iceberg o del iceberg. Y es lo que nos ocurría a nosotros en España cuando durante el primer, digamos, encontronazo con el SARS tuvimos, digamos, pues una carencia de pruebas diagnósticas y no podíamos hacer pruebas nada más que a las personas que teníamos una sospecha importante de que estuviesen padeciendo COVID, ¿no? Pues nos pasaba un poco como lo que se ve en esta gráfica, es decir, solo veíamos la parte de arriba del iceberg. Realmente solo veíamos los casos graves y no sabíamos cuántas personas había infectadas asintomáticas o con casos leves. A diferencia de nosotros y del Reino Unido y de otros países como Francia, en Alemania tuvieron la posibilidad desde el primer momento de hacer un número mayor de pruebas y de trazar un poco los contactos y analizar cuál era la situación de los contactos, con lo cual ellos veían cuál era el número casi no real, pero que se acercaba más a la situación real de una pandemia en un país, ¿no? De tal forma que en países como España o el Reino Unido parecía que había una mortalidad muy alta causada por la COVID-19, mientras que en Alemania pues parecía que había una mortalidad bastante baja. Hoy, en la mayor parte de los países, sabemos que la mortalidad relacionada con la COVID-19 pues está más o menos entre 0,5 y 1 o 1,2. Se acerca mucho más a lo que se veía en Alemania, que en estos momentos pues está por debajo de esta cifra que vemos en la diapositiva. Bien, otra cosa importante es que tengamos en cuenta, en el caso de una enfermedad infectocontagiosa como la COVID-19, cuál es la capacidad de transmitir, es decir, cuántas personas se infectan a partir de una persona que esté infectada. Es lo que, de alguna manera, decimos las personas o nuevos enfermos que se contagian a partir del enfermo inicial, ¿no? Una de las maneras que utilizamos para calcular esto pues es el llamado índice de reproducción básica o R0. Y hay enfermedades como el sarampión, que se transmite, digamos, por aerosoles y también por contacto, que tienen una capacidad de contagio muy alta. De un enfermo, pues básicamente podríamos decir que se pueden infectar 12, con lo cual, pues rápidamente, de una forma, vamos a decir, elevada, el crecimiento es exponencial de la enfermedad y se alcanza pues rápidamente un pico dependiendo del número de personas susceptibles que haya en esa sociedad. Hay otras, como el ébola, pues que tienen un R0 más bajo. ¿Por qué? Pues porque necesitan un contacto estrecho. En el caso de la COVID-19, el R0 en diferentes momentos de la pandemia ha estado tan alto como 5 y en estos momentos pues está en muchos lugares pues por debajo de 1.
se calcula que probablemente el R sub 0 medio esté entre 2 y 2,5. Esto es importante también porque, curiosamente, la forma de calcular cuál es el porcentaje de personas que deberían estar inmunizadas para conseguir tener una inmunidad de grupo, pues sería restándole al 1 la unidad partida por el R sub 0. En el caso, por ejemplo, de la COVID, se considera que entre un 50 y un 70% de inmunizados en la población darían inmunidad de grupo. Quisiera pediros que por favor apagarais el micrófono, porque si no entra, digamos, en antena y nos estamos, digamos, solapando, ¿no? Gracias. Bien, entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque luego os voy a contar un poco el tema de las vacunas y también el tema de la inmunidad de grupo. Bien, vamos a ir un poco a lo que ya sabemos todos más o menos de cómo se transmite la enfermedad, la COVID-19. Principalmente es mediante aquellas gotículas más bien gruesas que durante la tos o durante la conversación a una, digamos, con un tono alto de voz o cantando o gritando, pues alcanzaría entre 1,5 metros y 2 metros. Y digamos que, pues evidentemente, estas gotículas alcanzarían mucho menos si susurráramos o habláramos en voz baja. También, aunque parece ser que el porcentaje es mucho más bajo y no sabemos a ciencia cierta qué importancia tiene la transmisión, pues habría posibilidad de que hubiese aerosoles que alcanzasen más distancia, aunque es un tema que todavía es controvertido y, bueno, pues prácticamente podríamos decir que es una de las conversaciones habitual en la mayor parte de los coloquios que se organizan, digamos, relacionados con la COVID-19. Bien, también hay otra posibilidad de transmisión por contacto, con diferentes tiempos de mantenimiento viable del virus en las superficies, pero curiosamente no parece que haya un número de personas altas que se han infectado por fómites o por objetos, digamos, infectados. Esto no quiere decir que no sigamos o que no tengamos que seguir manteniendo pues esa higiene personal, la higiene de manos, el lavado frecuente, la utilización de geles, la higiene respiratoria, no toser, digamos, sobre superficies o sobre otras personas, intentar llevar mascarillas, guardar la distancia, digamos, física con otras personas por encima del 1,5 metros de los 2 metros, pues una serie de pruebas que evidentemente pues en la mayor parte de los sitios se está llevando a cabo, ¿verdad? Y luego, pues antes de meterme con el tema de las vacunas, me gustaría deciros, pues nada, esto por cortar un poco, ¿no? En la parte de la izquierda veis un chiste que me parece que es del Economist, donde se ve pues, el intento de los científicos, en los cuales pues, estamos incluidos vosotros, el personal, otro personal sanitario, la gente que trabajamos sobre todo en investigación, donde intentamos de alguna forma crear medidas, herramientas de diagnóstico, de prevención, de tratamiento, que de alguna forma cierren a este virus las puertas para seguir infectando y cómo, pues, por otro lado, no sé si en vuestro país, pero en el mío sí, pues los políticos se dedican más que nada a pintarnos un panorama muy bonito en algunos casos y en otros un poco irreal, y yo creo que pues tenemos que tener un poco de conciencia y de solidaridad y seguir trabajando duro por nuestra sociedad para intentar pues hacer aquello que muchos gobernantes pues no hacen, ¿verdad? Y luego otra cosa importante, aunque me voy a meter con prevención y no con tratamiento, es que tengamos hasta cierto punto muy en cuenta lo que dicen pues muchos charlatanes que nos hablan de que si sirve, pues yo que sé, una estampita de un santo o cualquier cosa que tenga cloro o 1000 historias para curar y para cortar la transmisión del virus. Es decir, en estos momentos no tenemos ningún fármaco que realmente combata específicamente el virus. Tenemos el Remdesivir, que es un antivírico que sirve en algunos casos, no en otros. Y os pongo otro chiste, que es esto que se ve a la derecha, que es un anuncio que en mi país, pues cuando yo era pequeño, pues hace ya, pues podría más de 50 años, se solía poner y hablaba, pues fijaos que el uso del vino a dosis moderadas no es peligroso, pero ojo, a ver qué entendemos por dosis moderadas, porque fijaos que en el anuncio dicen que beban cada comida una botella de 3/4 de litro. No sé, si comemos 3 o 4 veces al día, pues puede ser realmente una cantidad de alcohol que podríamos decir que es muy peligrosa, ¿no? Bien, simplemente ese pequeño corte
pues un poco jocoso, pero vamos a meternos pues con lo que realmente sería la segunda parte, que es la prevención. Y es curioso porque la prevención, pues podría deciros que seguimos manteniendo lo mismo que se mantenía pues casi hace un siglo, es decir, cuando aquella famosa gripe mal bautizada como española, ¿no? Aquella gripe pandémica del año 18-19 que causó una mortalidad tan grande, ¿no? Fijaos que aquí, en esta fotografía, la mayor parte de las personas mantienen la norma que hay que mantener. Evidentemente son las mujeres las que mantienen la norma como debe ser, y aquí el único hombre, pues curiosamente es el único que está sin mascarilla. No me voy a meter con nuestro género masculino, pero curiosamente pues somos un poco más descuidados y no deberíamos serlo a la hora de mantener pues estas medidas, ¿verdad? Y simplemente deciros que seguimos utilizando las mismas condiciones. Y haciendo un poco, pues hasta cierto punto vamos a decir, pues pedagogía, os diré que fijaos un poco el tipo de mascarillas que usamos nosotros. Esta es la que habitualmente llevamos por la calle, es una mascarilla de tipo quirúrgico. Os enseño una mascarilla de las que llamamos sanitaria, que realmente es un trozo de tela. En este caso veis que está el anagrama de mi universidad. Es la que utilizamos cuando damos alguna charla presencial o alguna clase presencial y hay distancia de seguridad. Esto es otro tipo de mascarilla sanitaria con filtro que utilizamos también para andar por la calle. Las hay de muchos colorines, las hay de muchos dibujos. Y habitualmente cuando estamos trabajando en las prácticas de laboratorio o con otros compañeros, y evidentemente es lo que utilizan también nuestros compañeros odontólogos en las prácticas que tenemos aquí de odontología, pues utilizamos lo que probablemente vosotros conocéis como, digamos, KN o NK95, nosotros las llamamos FFP2, las usamos también FFP3, que no dejan pasar pues, prácticamente el 99% de las partículas. Esta, pues más o menos para el 95% de las partículas que podamos inhalar. Pero realmente ya veis que tenemos un juego de mascarillas de todo tipo que hasta cierto punto consideramos que es una de las barreras importantes a mantener. Y más cuando además se están publicando cosas que hasta cierto punto están demostrando que aquellas personas que utilizan mascarillas, incluso cuando se infectan, pues reciben una carga viral mucho más baja que se podría de alguna forma relacionar con cuadros mucho más leves o con cuadros hasta cierto punto casi de inmunización por parte del coronavirus. Esto se tiene que demostrar, se tiene que respaldar por nuevos estudios, pero es hasta cierto punto algo que nos anima todavía más a llevar a cabo pues, las prácticas que nos recomiendan, ¿no? Y el uso de mascarilla en ambientes externos y en lugares cerrados donde hay mucha gente, ¿verdad? Porque en los lugares cerrados la mascarilla y que el espacio esté ventilado, la ventilación, van a ser dos herramientas muy importantes de prevención para evitar contagios, ¿no? Bien, una vez dicho esto, me voy a meter un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Habíamos visto una diapositiva en la cual hablábamos un poco del desarrollo de la infección y de cómo se establecía la inmunidad contra este coronavirus. Bien, pues las vacunas realmente lo que intentan es de alguna forma quitar el papel que lleva a cabo el virus, suplantarle de tal manera que se produzca una situación muy parecida a la infección, en algunos casos, cuando utilizamos virus que puedan estar inactivados, o utilizar algunos componentes del virus que puedan servir para crear una respuesta inmunitaria, una memoria inmunitaria posterior que una vez que entramos en contacto con el virus, pues permita de alguna forma hacerle cara, bien con anticuerpos neutralizantes o bien con linfocitos T citotóxicos o otras células citotóxicas que eliminen al virus cuando entra en contacto con las primeras células a las que infecta. Bien, y realmente vacunas pues hay de diferentes tipos. Con las que se está trabajando en estos momentos, pues vamos a decir que voy a hablar un poco de las más frecuentes, las que están ya casi, digamos, en ensayo clínico en fase 3, es decir, que con un poco de suerte pues van a empezar a aprobarse y comercializarse en los próximos meses.
Probablemente la primera de la que os quiero hablar es aquella vacuna que lo que utiliza son virus que no son el coronavirus, pero que son utilizados como vectores. La mayor parte de ellos, de estas vacunas, utilizan adenovirus. Los adenovirus, sabéis que son virus que nos causan resfriados, aunque también pueden provocar otro tipo de infecciones. En el caso de los adenovirus, este virus vector suele ser un virus que no tiene capacidad de replicación. También algunos laboratorios están utilizando, digamos, el virus del sarampión, pero inactivado o atenuado como vector. Bien, en ambos casos lo que se hace es incluir dentro de lo que es el genoma vírico los genes contra los que queremos que se produzcan anticuerpos o la activación de células T. Y en la mayor parte de los casos se utiliza el gen que llamábamos de la espícula, el gen que va a codificar para la proteína S. Porque una vez que se inyecte, porque es una inyección lo que se utiliza, esta vacuna, lo que va a producirse es una respuesta después de procesar los virus bien de alguna forma no replicativos o bien replicativos, procesados por las células presentadoras de antígenos, que son las que van a estimular la respuesta inmune, ¿no? ¿Qué vacunas tenemos muy avanzadas que utilicen un adenovirus o que utilicen el virus del sarampión? El virus del sarampión creo que está todavía en fase 2 y son los laboratorios Merck Sharp&Dohme los que están, digamos, trabajando con ella. Bueno, pues en primer lugar, la que más avanzada tenemos, aunque ha habido un pequeño parón que ya se ha reactivado en Europa y en Asia, aunque creo que en Estados Unidos sigue analizándose la situación de por qué se ha producido esta parada. Ha habido un efecto adverso que no está muy claro si se relaciona o no con la vacuna, un efecto adverso grave. Pues digamos que es una vacuna que utiliza adenovirus de chimpancés. Y aquí lo que utilizamos, pues básicamente, pues es lo que comentamos, ¿no? Insertamos el gen de la proteína S y es una vacuna pues que inmuniza bien. Se ha probado sobre todo en personas de un rango de edad importante, con diferentes situaciones de salud, bien personas sanas, bien con enfermedades subyacentes. Y fijaos un poco en esta parte central, porque más o menos suele ser un poco lo que se asocia a muchas de las vacunas y son riesgos que evidentemente se puede correr porque no son tan graves y evidentemente la utilidad de la vacuna lo supera. Son un poco algunos de los factores adversos o efectos adversos comunes. Pues el dolor típico en el lugar de la inyección, o que se hinche, o que tengamos durante unas horas o los primeros días una sensación de fatiga, de dolor de cabeza, de dolor muscular, de malestar, en algunos casos incluso que se produzcan escalofríos o sensación de estar con fiebre, o incluso fiebre, ¿no? Pero bueno, esto es hasta cierto punto asumible y pues la utilización pues, de paracetamol o de algún otro, vamos a decir, analgésico o antipirético, pues va a ayudarnos a pasar estas horas desagradables, ¿no? Que puede afectar pues, a un porcentaje que supera la mitad de las personas. Bien, los laboratorios encargados pues, son los de AstraZeneca y aquí la Universidad de Oxford pues, ha estado muy implicada. Otro de las vacunas con adenovirus pues, es una vacuna china de los laboratorios CanSino Biologics y bueno, la verdad es que también da buenos resultados. Ellos parece que observan menos efectos adversos. Tanto esta como la anterior, pues con una dosis sería suficiente y realmente son vacunas que pueden, desde el punto de vista de la logística, distribuirse como muchas otras que ya usamos ahora, manteniendo una cadena de frío, pero no necesitando que se congelen como otras de las vacunas, ¿no? Bien, entonces simplemente tener esto en cuenta. ¿Cuál es habitualmente un problema asociado a las vacunas que utilizan como vector un adenovirus? Pues que las personas más mayores podamos tener anticuerpos que vayan contra estos adenovirus y entonces
digamos, amortiguar un poco la respuesta inmunitaria, porque nuestra respuesta inmunitaria contra los adenovirus ha disminuido de una forma importante el número de adenovirus que permiten hasta cierto punto estimular o que se produzca de alguna forma la replicación de la proteína S. Esto es una vamos a decir, barrera, pero es una barrera que se puede hasta cierto punto superar. ¿Y cómo se puede superar? Pues en este caso puede ser intentando que el adenovirus lleve algún otro tipo de marcador, algún tipo, digamos, de inserción génica que permita sobrepasar, digamos, esta situación, ¿no? Habitualmente, pues en ocasiones se combinan el número de adenovirus o se cambian, digamos, hay 2 adenovirus o 3 de serotipos diferentes para intentar de alguna manera que la respuesta inmunitaria no vaya contra todos. Bien, aquí tenemos también la de Johnson & Johnson, que más o menos es muy similar a las anteriores, y aquí, aunque no la he puesto porque realmente hay pocas cosas publicadas, estaría también la del Instituto Gamaleya de Rusia, ¿no? Que también se basaría un poco en esto, ¿no? En usar un par de adenovirus diferentes. Bien, esto sería un tipo de vacunas. Otro tipo de vacunas sería utilizar virus que estén atenuados o inactivados de los propios coronavirus, ¿no? Y aquí más o menos el proceso sería el mismo. Una inyección y posteriormente que las células protectoras de antígeno pues procesaran estos virus y hasta cierto punto, si hay algún tipo de replicación en el caso de los atenuados y directamente en el caso de los inactivados, y presentaran pues estos antígenos, el antígeno S, a nuestras células T cooperadoras y posteriormente se fuesen activando las citotóxicas y los linfocitos B. En este caso también tenemos que hay una vacuna con virus completos inactivados, que es del laboratorio chino Sinopharm, que también da muy buenos resultados. Es muy inmunizante, no hay demasiados efectos adversos y son muy parecidos a los que veíamos en el caso en que hablábamos de los adenovirus. Incluso, pues probablemente el número de efectos adversos, por lo menos publicados, son menores, ¿no? También nos encontramos con la posibilidad de utilizar una única dosis. En este caso no tiene por qué haber inactivación de este virus que es un coronavirus, aunque también nos podríamos encontrar con que haya personas que hayan sufrido una infección por un coronavirus estacional y eliminen parte de los coronavirus por una reactividad o por una inmunidad cruzada, ¿no? Bueno, pues en este caso también tendríamos una logística bastante interesante porque no haría falta congelarlos, que suele ser un hándicap para la vacunación, sobre todo en lugares donde no se pueda mantener congelada la vacuna. En otras, pues digamos en aquellas en que por lo menos haya una nevera o una forma de mantenerlos refrigerados, pues podríamos utilizar esta y las anteriores. Bien, tenemos otro tipo de vacunas que son muy novedosas, las vacunas de ácidos nucleicos. Aquí tenemos unas que serían utilizando ARN y otras utilizando ADN. Estas vacunas son muy prometedoras, pero tenemos aquí un pequeño comentario que hacer, ¿no? Y es que no tenemos experiencia con vacunas de ácidos nucleicos, digamos, para humanos hasta ahora, ¿no? Es muy atractiva la forma, digamos, de abordarlo. Aquí tendríamos que decir que también habría que inyectar bien el ADN o bien el ARN o utilizar algún otro mecanismo, digamos, para que atraviese nuestra barrera cutánea y entre en el músculo, y digamos que en el músculo, las células musculares, pues se produciría realmente la síntesis de proteínas del virus y posteriormente pues nuestras células presentadoras de antígenos las procesarían esta proteína S y realmente pues estimularía la respuesta inmunitaria. Bien, ¿qué ocurriría en estos casos? Pues que principalmente teníamos una respuesta contra la proteína S, como en las anteriores, ¿no? En la de virus completos tendría que decir que la respuesta también es contra otros antígenos, no solo contra la proteína S, porque tenemos el virus completo, ¿no? Sería un poco más amplia contra diferentes antígenos. En estos casos, lo mismo que en las que utilizan vehículos víricos, que no sean el coronavirus, pues van muy orientadas. Bien, aquí tenemos, pues hasta cierto punto, la de Moderna, que es un poco la que está más avanzada, y hay otros laboratorios pues, que están siguiendo un poco pues el mismo procedimiento, ¿no? También tiene efectos adversos, aunque son
limitados, y aquí el mayor problema que tienen, tanto la de Moderna como la de Pfizer-BioNTech, pues es que habitualmente necesitan ser congeladas, ¿no? Y habitualmente necesitan 2 dosis en la mayor parte de los casos. Y luego también hay un problema añadido, y es que la mayor parte de los estudios se han hecho con personas que están sanas y que son menores de 60 años. Y evidentemente pues deja fuera a una población importante y la más vulnerable, ¿no? Que son los mayores de 60, de 65 años. Entonces, probablemente, cada una de las vacunas vaya a tener un interés determinado y todas ellas serían necesarias, ¿no? De una forma o de otra. Nos queda un tipo de vacunas que serían aquellas que se basan en proteínas, bien metidas en liposomas o en partículas que se parecen a los virus, o de proteínas o de subunidades proteicas. Y aquí pues, lo que haríamos sería inyectar estas proteínas o estos liposomas o estas partículas pseudovíricas que serían procesadas por las células presentadoras de antígeno y se estimularía esta respuesta inmunitaria, ¿verdad? Bien, también tenemos aquí otra que está en desarrollo y está bastante avanzada, que es la de Novavax, que es de este estilo. En este caso, lo que se utilizan habitualmente pues son trímeros de esa proteína de la espícula, de la proteína S. Se utiliza un coadyuvante para potenciar la respuesta y digamos que aunque hay efectos adversos, pues también parece que son relativamente aceptables. Bueno, ya sé que os estoy cansando mucho con todos estos datos y voy a ir ya acabando, pero me gustaría, antes de acabar, dar un par de puntos, ¿no? El primero, a veces se nos lanzan mensajes demasiado prometedores o esperanzadores con las vacunas. Se nos dice que la vamos a tener en 1 mes, en 2, en 3, en lo que sea, ¿no? En esta diapositiva os pongo hasta cierto punto lo difícil que es desarrollar un fármaco o una vacuna. Habitualmente, desarrollar una vacuna lleva alrededor de 10 años. Hay hasta cierto punto una búsqueda de cuál puede ser el antígeno más importante, luego hay estudios, digamos, preclínicos en el laboratorio y en animales, luego vienen los ensayos clínicos con la fase 1, 2 y 3, donde cada vez se va aumentando el número de personas con las que se hace el ensayo, luego se produce lo que se llama la revisión de los datos obtenidos, ¿no? Que se mira concienzudamente para saber pues, realmente si en la balanza entre beneficios y perjuicios pesan más los beneficios y podemos seguir adelante. Y luego está una fase muy importante que es la de producción. Bien, pues en el caso de la vacuna de las vacunas contra el coronavirus, digamos que lo que hemos hecho ha sido contraer básicamente a 10, 12 o 15 meses pues, todos estos pasos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos. Tenemos que ser muy cautos, sobre todo con la seguridad de las vacunas y tenemos que ser muy cautos con su capacidad de inmunizar. Y tenemos hasta cierto punto que tener en cuenta que luego la fase que antes llamábamos de producción también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que vamos a tener una vacuna para dentro de 1 mes o para enero, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la vacuna esta que he comentado antes, que utiliza virus completos atenuados, China, la de la Sinovac o la de Sinopharm, la empresa nos comenta que tienen una capacidad de producir 300 millones de dosis al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si solo existiese esa empresa y no le ayudasen otras, tardaríamos 23 años en tener dosis suficientes para vacunar la población del planeta que tenemos ahora. Dentro de 23 años pues sería bastante más, evidentemente. Es decir, que tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Y aquí va a ser muy importante la colaboración entre los países, entre los laboratorios y una solidaridad entre empresas y países, porque si no, no vamos a poder cubrir las necesidades que tenemos hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que tener una esperanza está muy bien, pero tenemos que ser, ante todo, realistas. Bien, aquí tenemos una figura donde vemos un poco el número de vacunas que están en desarrollo según utilicen virus
utilicen, me refiero a coronavirus, otros vectores víricos, ácidos nucleicos, utilicen, digamos, vacunas basadas en proteínas, e incluso otros tipos, ¿no? Es decir, vacunas que no tienen nada que ver con el coronavirus, como la BCG o la o la vacuna de la gripe, que en algunos estudios se ve que hasta cierto punto estimulan, no evidentemente una respuesta inmunitaria contra el coronavirus, pero sí una mejor respuesta inmunitaria, ¿no?, en las personas vacunadas. Bueno, pues si os fijáis, la mayor parte, el mayor número, son de aquellas que se basan en proteínas. Las que conocemos mejor son las que se basan en virus atenuados, pero también hay un número importante de vacunas que se basan en vectores víricos y en ácidos nucleicos. Bien, esto que veis aquí es un poco lo que podría ser la evolución si no tuviéramos vacunas, que se convierta en una enfermedad estacional y volvamos a tener brotes, vamos a decir, en periodos determinados, digamos, cada vez más leves, aunque esto no lo sabemos, que tengamos brotes similares, que tengamos una segunda ola más grave. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con la gripe española. La segunda ola, incluso la tercera, fueron más duras que la primera, o que nos ocurra como con el SARS, que desaparezca el solo después de algunas pequeñas ondulaciones, o que seamos capaces que gracias a las vacunas también podamos hacer esto. Nosotros, por ejemplo, en España hemos tenido un cuadro inicial importante, y esto sería la representación de personas enfermas, porque las infectadas no lo podemos saber porque no tuvimos la capacidad, y ahora más o menos estamos en una situación parecida a esta. No sabemos si es una segunda ola, yo más bien supongo que son pequeños brotes, luego probablemente igual venga una segunda ola, pero esperemos que igual antes de la segunda ola empecemos a tener vacunas o fármacos que puedan ser capaces de combatir este virus. La siguiente posibilidad es que adquiramos una inmunidad de grupo, pero tendríamos que estar por encima del 50% en el caso de la COVID, ¿no?, para que el resto de las personas susceptibles que no puedan vacunarse o que no deberían sufrir la infección puedan ser protegidas, ¿no? Bien, os comento que en este caso tenemos ya un lugar en el mundo donde supuestamente se ha alcanzado un porcentaje superior al 50% y que podríamos considerar que se ha alcanzado esta inmunidad de grupo. Está publicado recientemente que la ciudad de Manaos, en Brasil, y supongo que habrá otras ciudades en el mundo que estén en situaciones parecidas, una ciudad cuya área metropolitana tiene 2,5 millones de habitantes, muy parecido a lo que tenemos aquí en el País Vasco, con una población que únicamente el 6% son mayores de 60 años, pues tienen en estos momentos a más del 60% de la población con anticuerpos que probablemente sean neutralizantes contra el coronavirus. ¿Esto es positivo? Bueno, pues es positivo, por un lado sí, pero por otro es a qué precio. Y fijaos, aunque no hay datos concretos, se calcula que hay una horquilla entre 5.000 personas y 20.000 que han fallecido en Manaos por culpa del coronavirus, por culpa de la COVID, con un 6% de personas mayores de 60 años. México también es un país relativamente joven, pero España y el País Vasco somos hasta cierto punto un país envejecido. 1 de cada 4 personas en el País Vasco somos mayores de 60 años. Si nosotros quisiéramos alcanzar una inmunidad de grupo sin hacer nada, nos costaría probablemente entre 15 y 40.000 o 50.000 fallecimientos, con lo cual pues podríamos decir que no es asumible en nuestro caso, y yo creo que en ninguno. Entonces, adquirir inmunidad de grupo sí, pero tenemos que tener en cuenta a qué precio. Es mejor que sea con la vacunación y no con un virus que está demostrando pues, causar una mortalidad importante, sobre todo en personas mayores. Bien, os comentaba antes, y ya voy acabando, que es importante tener en cuenta que debe haber una solidaridad entre los países y entre las compañías. Las vacunas no son demasiado rentables y, si os habéis dado cuenta, la mayor parte de nuestros países ha tenido que pagar ya por anticipado pues vacunas que no sabemos si van a llegar a buen puerto, es decir, si van a acabar siendo útiles. Es importante que la distribución de las vacunas sea equitativa y se fijen unos criterios claros de a quiénes vacunar. La Organización Mundial de la Salud
ha marcado unas prioridades, lo mismo que muchas entidades hasta cierto punto que tienen fama de solidarias, pero luego los países, cada uno se comporta de una manera, pues vamos a decir que en ocasiones puede ser arbitraria. Y las personas prioritarias son, por un lado, las personas vulnerables y, por otro, aquellas personas que las tienen que cuidar. Es decir, sanitarios o personas que las cuiden en las residencias, pero no todo el personal sanitario inicialmente, sino aquel que tiene que realmente cuidar a personas enfermas, ¿verdad? Posteriormente, pues habría que ir vacunando al resto de personas que tienen más que ver con otras, que podrían ser pues el resto de personal sanitario, donde estaríamos incluidos la mayor parte de nosotros, estarían también las personas que se dedican a la enseñanza, a la docencia, que tienen que estar con un número de personas importantes, la policía, las personas de protección civil y cada vez pues un número más amplio, ¿verdad? Bien, pero tenemos que tener en cuenta de que si no somos solidarios es probable que no acabemos con una pandemia que en estos momentos ha causado 1 millón de muertos y afecta a 33 millones de personas. Y si no somos solidarios, porque ya sé que algunos piensan que ser solidario pues es un poco de tontos, yo no comparto esa opinión, sí que una de las cosas que propondría y que diría es que por lo menos ser egoístas, pero inteligentes. Es decir, considerar que la salud es una inversión y no un gasto absurdo y evidentemente invertir en las vacunas y en que se vacunen todas las personas que de alguna forma lo necesitan para que acabemos con una pandemia que al final nos acabará afectando a todos, a los que pueden y a los que no pueden permitirse llevar a cabo medidas de protección contra el coronavirus. Y nada más, con esto acabaría y un poco emulando a Mr. Spock, os deseo a todos larga vida y prosperidad. Y nada, me tenéis a vuestra disposición si queréis que hagamos pues un coloquio ahora a partir de lo que os he comentado. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Guillermo, ha No sé sido... cómo acabo de compartir la pantalla. Simplemente sería finalizar o cómo sería. Sí, No puede ser. No sé cómo se cancela compartir pantalla. A ver, vamos a ver, aquí será, ¿no? ¿Será con esto?